¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? La verdad que es una excelente oportunidad poder acercarme a ustedes al Faro después de tanto tiempo. Hablamos con Abel y me dio la oportunidad de compartir un pequeño pensamiento con ustedes. Y bueno, vamos a aprovechar este domingo, un tiempo especial, y pensando en los tiempos. Hay una palabra que leí en un libro hace unos días y me llevó a pensar algunos aspectos interesantes. Está en una de las cartas de Pedro y se refiere al tiempo que resta, al tiempo que falta. Entonces me puse a pensar en esto, ¿cuánto falta? Y hoy creo que tenemos esa pregunta. ¿Cuánto falta para terminar la cuarentena? ¿Cuánto falta para que regresen las clases? ¿Cuánto falta para que encuentren la vacuna? ¿Cuánto falta para que, no sé, llegue el fin de mes? ¿Cuánto falta? Y es una pregunta o un tema recurrente como pensar ¿cuánto falta? Les voy a leer el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice: puesto que ya Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y acá viene el texto: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el pensamiento que tenía Pedro en este momento, y me gusta pensar en Pedro como el hombre que había cometido errores, el hombre que no era perfecto, el hombre que sabe acerca de la humanidad, aquella persona que reconoce sus falencias, que reconoce sus incapacidades, que reconoce sus conflictos, no que se siente perfecto y que siente que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hizo bien. No, lo que se pone a pensar Pedro, y trato de entenderlo a él, es yo cometí errores en la vida, mis amigos mexicanos utilizan una expresión que dice la regué. O sea, cometí el error. Y Pedro sabe que cometió errores. Y entonces ahora no se pone como diría una frase que alguna vez escuché en la vida, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? O sea, ya se derramó, ya está. Y a mí me pasó alguna vez cuando mis niños eran pequeños querer prepararles la leche. Y en ese instante que uno dice, voy, miro algo y vuelvo, la leche se derrama. Ahora, Pedro no está mirando ese error de su vida, sino que está mirando de acá en adelante. Y lo que le dice a esta iglesia, que él es contemporáneo, la iglesia del primer siglo, una iglesia que está pasando por pruebas, por dificultades, por conflictos, toda la carta de Pedro es como un aliento a la gente que está pasando por dificultades. Y no centrándose tanto en la dificultad misma, sino pensando en lo que resta. Ese tiempo que resta, que nadie sabe. Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo, cuántos días, cuántas horas nos quedan. Regularmente estamos en una situación de conflicto en el mundo donde todos los días se van sumando muertos. Y si bien no es algo grato, creo que cualquier informativo que usted pueda ver en estos días va a decir tantos son los contagiados y tantos los muertos. Los separamos por continente, los separamos por países, los separamos por género, los separamos por edad. Pero lo que ciertamente tenemos claro es que todos los días hay gente que está partiendo de este mundo, hay gente que está terminando sus días de existencia aquí. Y lo que dice Pedro es, ese tiempo que resta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? En el mejor de los casos, pensando en una situación como vive nuestro país, la expectativa de vida. Pero la expectativa de vida es un tanto irreal en sí misma, porque si bien la expectativa de vida hoy es entre 70 y 80 años acá en nuestro país, Argentina, hay mucha gente que muere antes, muchísima gente que muere antes, y muchísima gente, o quizás no tantos, pero mucha gente que muere después de eso. Entonces la pregunta que hoy quisiera que pensemos cada uno de nosotros es: ¿cuánto tiempo me resta a mí, Señor? ¿Cuánto tiempo me vas a dar de vida a mí, Señor? Y una vez que no nos va a dar la respuesta, tranquilo, no nos va a decir tantos días, tantas horas, tantos meses o años. No, una vez que tengamos en claro que sí, que el Señor nos puede dar un tiempo más, que podemos tener más años de vida, es cómo los vamos a vivir. Entonces dice, no conforme, pero sí conforme. ¿No conforme a qué? Al estilo de vida que teníamos antes. Yo, por ejemplo, llegué a Cristo alrededor de mis 16, 17 años. Y en esos años, que no eran muchísimos, tenía un estilo de vida y una conducta horribles, con un montón de pecados, de enojos, de broncas, de celos, de contiendas y de toda la serie de cosas que puedan imaginarse. Entonces, lo que Pedro dice es, ya viviste una parte de tu vida así. ¿Qué beneficio te trajo? Ninguno. ¿Qué logros obtuviste? Y lamentables. ¿Te gozás o te avergonzás? Y la verdad me avergüenzo de eso. Entonces, no vivas lo que queda
ya sea 1 año, 5, 10, 20 o 50 años por delante, no vivas conforme a esas formas o a esos estilos, no conforme, dice, a las concupiscencias o los pecados de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Es como plantearme la vida de acá en adelante. Señor, ¿cuánto queda de cuarentena? ¿Cuánto me queda de vida? ¿Cuánto queda para...? Bueno, al margen de cuánto, del tiempo puntual al cual todos estamos sujetos, no importa tanto el cuánto, sino el cómo. Y ese cómo es lo que hoy tendríamos que plantearnos, o hoy me gustaría que nos podamos plantear. Señor, ¿cuánto me quedará de vida? Yo tengo 54 años en este momento. La expectativa de vida dice hasta quizás los 80. Eso daría casi 30 años. ¿Cómo los voy a vivir? ¿Cómo voy a utilizar ese tiempo? ¿Cómo voy a llevar adelante mi vida como hombre de Dios? En mi caso, desde los 16 hasta ahora, he intentado servirle. A los 19 entré al seminario y desde los 20 hasta hoy, 34 años, tratando de servirle en el pastorado, en el discipulado, en las clases, en el ministerio, con prédicas, conferencias, consejería, literatura, con todo lo que estaba a mi alcance, tratando de poner todo en la voluntad de Dios y decir, esto es lo que Dios quiere para mí. Ahora, él dice también, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en una serie de pecados que son fuertes, pero dice así, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Es bastante fuerte lo que está planteando. Y yo, por ejemplo, tengo alguna de esa lista, alguna de las condiciones de esa lista o pecados de esa lista, yo sé lo que son. Y me avergüenza. ¿Por qué? Porque los viví. No, para nada me voy a sentir orgulloso de haber pasado por esa circunstancia. Pero dice, ya lo hiciste. ¿Qué beneficio te trajo? Ninguno. Entonces, ahora, lo que queda. Cuando esta cuarentena, cuando esta pandemia termine, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? Estamos muy preocupados para saber cuándo termina la cuarentena. Perfecto. Imaginémonos hipotéticamente que dicen en julio se termina. Perfecto. En julio se termina la cuarentena, esta crisis de pandemia, y luego tendremos que vivir. Pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a volver a hacer cosas que no edificaban, que no nos ayudaban a crecer, que no bendecían, que no daban testimonio? ¿O vamos a plantearnos un estilo de vida con cambios positivos en Dios? Con conductas que realmente testifican del poder de Jesucristo. O sea, cuando la gente vuelva a vernos, pensemos en la escuela donde nos van a volver a ver, en el trabajo donde nos van a volver a encontrar, en la familia donde vamos a volver a estar en reuniones. ¿Qué cambios van a haber en nosotros a partir de la cuarentena? Ya que si no hay ningún cambio y seguimos el estilo de vida con algunos pecados que estábamos acostumbrados a cometer, es como que no sirvió de nada, porque no supimos aprovechar este break que nos dio Dios, este espacio, este recreo, diríamos, que Dios nos permitió. Entonces, Pedro dice que a esta gente, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos van a dar cuenta un día. ¿Qué significa esto? Que hay gente a la cual quizás nuestra conducta le llame la atención porque somos diferentes. Pero no somos diferentes porque nosotros somos buenos. Usted y yo somos diferentes porque Cristo está en nosotros. Cristo es el que trabajó en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Cristo es el que nos enseñó a perdonar. Cristo es el que nos da la autoridad y la fortaleza para abandonar los pecados. Entonces, este tiempo que resta es el pensamiento central. No el que resta para terminar la cuarentena, sino el que resta en tu vida y en mi vida hasta que nos tengamos que encontrar con el Señor. ¿Cómo lo queremos vivir? ¿Cuáles son los planes que usted tiene para Dios? En nuestro caso, con Keren, pensando en la llegada de Mía, siempre oramos, Señor, ponemos nuestras 3 vidas en tus manos, queremos hacer tu voluntad. Queremos criar a Mía en tu voluntad y que sea un instrumento para tu gloria y para tu honra. Queremos seguir sirviéndote con clases, con prédicas, con iglesia, con pastorado, con adoración, con música. Queremos hacer tu voluntad. Ese deseo, ese anhelo, obviamente va a encontrar fortaleza en Dios, porque es lo que Pedro decía, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios es que usted y yo le sirvamos a Él, que nosotros seamos testimonio de su poder, que nosotros llevemos luz a aquellos que están en tinieblas, que nosotros seamos sal a este mundo que se está perdiendo. Gente en pecado vamos a encontrarnos todos los días. Ahora, me encantaría como ministro de Dios, como hermano, como ministro allí en el Faro, que cuando la gente nos vea en el post-cuarentena, en el post-pandemia, nos mire y nos diga, ¿qué pasó en la cuarentena? Viniste diferente, viniste cambiado, viniste cambiada. ¿Qué significa? Que había cosas que hacíamos antes en nuestra vida, que hacía cosas que no estaban muy de acuerdo con la voluntad de Dios, que en este autoanálisis que nos hacemos, Señor, ¿y qué tal si me quedara un día? ¿Cómo lo viviría? ¿Qué tal si me quedase una semana? ¿Cómo viviría esa semana? ¿Qué cosas haría? Y creo que vamos a hacer como un pequeño juego imaginario. Imagínese que Dios te dijera, solo te queda un día de vida. Mañana, lunes a las 23:59 te vengo a buscar. ¿Qué harías desde hoy domingo que escuchaste este mensaje hasta mañana a esa hora en que Cristo viniese a buscarte? Yo creo que muchos de nosotros trataríamos de plantearnos, tengo que arreglar cuentas con algunas personas, tengo que pagar mis deudas, tengo que pedir perdón, tengo que decir te amo a la persona que amo todas las veces que sea posible, tengo que dar todos los abrazos que pueda, tengo que predicar su palabra, tengo que arreglar, como diría cuando Isaías fue a ver al rey y le dijo, ordena tu casa. Yo creo que pondríamos en orden nuestra casa. En ese día, aunque sean un poquito más de 24 horas en el ejemplo, trataríamos de poner en orden todo. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos? Aunque no sea que mañana venga a buscarnos. ¿Qué tal si lo hacemos? Aunque no sea que literalmente tengamos tal vez 30 o 35 horas de vida. ¿Qué tal si vivimos cada día de nuestra vida como si Cristo viniese hoy a buscarnos? A mí me lo enseñaron así hace muchos años. Mi pastor me dijo, Raúl, cuando era muy joven, adolescente, me dijo, Raúl, planifica la vida como si Cristo viniera en 20 o 30 años más adelante, pero vive cada día como si hoy viniese a buscarte. Y es un poco, me imagino, el pensamiento de Pedro. Pedro mira para atrás y dice, yo cometí errores en la vida. Listo, eso quedó en el pasado, pero lo que viene por delante, ese tiempo que resta, ¿cómo lo quiero vivir? Creo que cada uno de nosotros queremos vivir haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es eso. Es vivir cada día tratando de agradarle, cumpliendo las pautas que están en su palabra y cumpliendo lo que el Espíritu Santo también nos va diciendo a nosotros. En la oración, en nuestros devocionales, en nuestra lectura de la palabra, Dios nos habla, Dios nos confronta, Dios nos lleva a meditar y a pensar cosas que tenemos que corregir. Bueno, que el tiempo que resta lo vivamos de la mejor manera posible. La gente se va a asombrar de nosotros, pero no lo tenemos que hacer porque ellos se asombren. Lo tenemos que hacer porque Dios ha pagado un precio por nosotros. Y ese maravilloso Dios en la persona de Jesucristo vive en tu vida y en mi vida. Y es Él quien nos da la capacidad y el potencial para vivir lo que resta de la manera más efectiva posible, haciendo la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es la que hoy vamos a orar para que se pueda cumplir en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que trabaje en nosotros y que nos ayude a vivir lo que resta en esa voluntad de Dios. Amado Dios, queremos poner delante de ti cada una de nuestras vidas. En este mensaje hay jóvenes que tienen muchísimos años por delante. Hay jóvenes o adultos que tenemos una cantidad quizás menor. Y hay adultos mayores que, Señor, por una cuestión lógica, sabemos que no son muchísimos años los que tenemos por delante. Pero una cosa tenemos en claro todos, hombres y mujeres, desde los adolescentes y jóvenes hasta los adultos más mayores que podamos estar viendo este video. Queremos vivir lo que resta, cada día, cada hora de nuestra vida, dándote gloria, haciendo tu voluntad, sirviendo a tu reino, predicando tu palabra, haciendo perfectamente cada una de las cosas que tú preparaste para nosotros. Recordamos, Señor, ese pensamiento que Pablo dijo, que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, queremos vivir en esa voluntad perfecta. Queremos hacer tu voluntad.
Que Dios los bendiga abundantemente. Saludos de Keren, de Raúl y de Mía para toda la Iglesia del Faro. Los amamos y oramos para que el tiempo que resta, todo ese tiempo que Dios quiera darte, que podamos vivir haciendo la perfecta voluntad de Dios. Un abrazo y saludos para todos.